La administración de Trump sigue cerrando el cerco contra el régimen de Venezuela y las personas que son cercanas al madurismo. Este martes, justamente, el Departamento del Tesoro ha sancionado a 7 personas y a un grupo de empresas involucradas con casos de corrupción. Entre los sancionados se encuentran Raúl Gorrín Belisario, y está en pantalla. Hace cerca de un mes, él fue identificado por las autoridades como cabeza de una red de lavado de activos. También dentro de la lista de estas 23 empresas destaca el canal Globovisión, de propiedad de Gorrín. Las sanciones estipulan que ningún ciudadano estadounidense puede hacer negocios con estas personas, las que están incluidas en la lista. Revisamos inmediatamente quiénes son los sancionados. Está Leonardo González de Llán, que fue presidente del Banco Industrial de Venezuela desde el año 2002 hasta el 2004. Raúl Gorrín, que lo hemos mencionado, dueño de Globovisión. Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, socio y cuñado de Raúl Gorrín, vinculado a la Banda de los Enanos, un cartel de abogados que opera en el sistema judicial venezolano. Está también Claudia Patricia Díaz Guillén, directora de la Oficina Nacional del Tesoro y la secretaria del Fondo de Desarrollo entre el 2011 y 2013. Adrián José Velázquez Figueroa, ex edecán de Hugo Chávez y esposo de Claudia Díaz. Mayela Antonina Taracio Pérez, esposa de Gustavo Perdomo. La lista cierra con María Perdomo, hermana de Gustavo Perdomo y esposa también de Raúl Gorrín, de quien no se tiene un registro fotográfico conocido. Mientras tanto, las empresas sancionadas pertenecientes registradas bajo el apellido Gorrín se encuentran ubicadas en Caracas, están también en la parte de Florida, en Panamá, en St. Kitts and Nevis. Los miembros del régimen venezolano han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre. La tesorería está apuntando a esta red de cambio de divisas, que era otro esquema ilícito que el régimen venezolano había utilizado para robar a su gente. Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar a los causantes del trágico declive de Venezuela y va a seguir usando las herramientas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia. Eso fue parte del comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Saludamos a esta hora en Italia a Edgardo Buscaglia. Él es asesor de gobiernos, investigador también de la Universidad de Columbia. Un buen día, gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Es un placer estar junto a ustedes. Bueno, entre los sancionados se encuentran la ex tesorera de la Nación, está Claudia Díaz, los empresarios de medios, Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo. También entre las empresas sancionadas está la televisora Globovisión, así también como otras 21 compañías, un jet matriculado incluso en Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos bienes, los que están en la Unión Americana y que pertenecen a estas personas que han sido sancionadas por el gobierno norteamericano? Bueno, los bienes deben estar sujetos a un congelamiento y a un proceso de decomiso, pero debería extenderse muchísimo más a las redes de decomiso patrimoniales que hasta ahora. Deberían cubrirse a todas las empresas que están directa o indirectamente apoyando a este régimen, y eso equivale a cientos de empresas adicionales que todavía no han sido identificadas por el Departamento del Tesoro ni por ningún otro gobierno del planeta. O sea que habría que expandir muchísimo más el ámbito de sanciones contra todo tipo de empresas en donde estas personas puedan llegar a ser accionistas y empresas que estén siendo utilizadas por el régimen para mantenerse en el poder. Y eso no incluye hoy en día al tipo de empresas que uno sí ve sujetas a decomisos en países como Siria, en otros países como Sudán. Entonces, en Venezuela todavía el ámbito de congelamiento y decomiso de empresas y de personas físicas es todavía demasiado limitado. Señor Buscaglia, estas personas, las sancionadas, están acusadas de beneficiarse de una trama de intercambio de divisas derivada justamente del control de cambio a un día de que el presidente Nicolás Maduro asuma su segundo mandato. Esto ha sido denunciado por Estados Unidos como ilegítimo. Esto mientras el pueblo de Venezuela pasa por una crisis social, económica terrible, se muere de hambre. ¿Qué implicación certera, de acuerdo a lo que ha presentado el Departamento del Tesoro, tiene el gobierno de Maduro en estas operaciones irregulares? Bueno, ese es un tipo de operaciones irregulares que financia las actividades de este gobierno y del próximo de Maduro. Pero hay todo tipo de contrabandos ligados a empresas vinculadas a estas personas
sancionables que todavía no han sido cubiertas. O sea, el ámbito de financiamiento del régimen de Maduro es muchísimo más amplio que simplemente el de operaciones cambiarias. Va mucho más allá de eso. Hay todo un mercado de provisión, por ejemplo, de financiamiento a través de la compraventa de petróleo en los mercados informales que deberían ser cubiertos. Entonces, la experiencia internacional nos dice que cuando este tipo de gobiernos autoritarios, como el de Venezuela, se financian para poder operar como operan, violándole los derechos humanos a la población de Venezuela, hay que ir muchísimo más allá del financiamiento de un solo tipo de actividades y cubrir a través de congelamiento y decomisos a todas las actividades de financiamiento, todas las actividades de contrabando en los mercados energéticos, todo tipo de contrabandos que hoy están operando a través del ejército de Venezuela. O sea que hay toda una serie de actores que todavía no han sido cubiertos por estas sanciones a las cuales nos estamos refiriendo. Sanciones, esta es una palabra que suena un poco fuerte, señor Buscaglia, y ya no es la primera vez que se escucha de parte de Estados Unidos. Han habido muchos sancionados que han tenido relación con el gobierno de Maduro. Ha estado, por ejemplo, nombres tan sonados como Delcy Rodríguez, Tarek Al-Aissami, entre otros. La pregunta aquí es si sirven de algo estas sanciones que se presentan por los estadounidenses. No sirven todavía, no van a ocasionarle a Venezuela, al régimen venezolano, un dolor como para que las élites políticas venezolanas den marcha atrás. Todavía no. No nos olvidemos que Venezuela sigue siendo beneficiado a través de subsidios, beneficios que reciben a través de otros gobiernos autoritarios como el de China, como el de Rusia. Por lo tanto, irse solamente contra un mercado de financiamiento del régimen político venezolano no va a causarles ningún tipo de dolor. La experiencia internacional te dice que tienes que mapear a todas las actividades de financiamiento del régimen, que van mucho más allá del mercado cambiario. Señor Buscaglia, gracias por haber estado con nosotros. Edgardo Buscaglia, él es asesor de gobiernos e investigador de la Universidad de Columbia, analizando un poco el impacto de estas sanciones a este nuevo grupo de personas relacionadas con el gobierno de Maduro, que han sido sancionadas, como lo decimos, por el gobierno de Estados Unidos. Gracias y un buen día para usted. Felicidades, gracias.